Bueno, sí, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con el tema de reglas de discernimiento espiritual. La vez pasada hablábamos de la regla 1 y 2 de discernimiento. Y entonces vamos a continuar con la tercera regla, que llama de consolación espiritual. Bueno, quiero precisar algo en este momento. San Ignacio va a utilizar una terminología que, digamos que es muy precisa para la espiritualidad ignaciana, pero que muchas veces esa terminología no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con el contexto general en que se utiliza normalmente esa palabra. Entonces, eso va a ocurrir con la palabra consolación y la palabra desolación, ¿no? La forma como él utiliza el término consolación espiritual dista mucho, no es realmente lo que nosotros entendemos por la palabra consolación en términos generales. Lo mismo va a ocurrir con la palabra desolación. La palabra desolación en nuestro lenguaje tiene unas implicaciones, tiene pues una definición y la utilizamos de una manera determinada, pero en este contexto de ejercicios espirituales y particularmente de reglas de discernimiento espiritual, realmente no se parece mucho. Entonces yo les pido el favor de que no nos distraigamos con la palabra consolación, creyendo que la palabra consolación es lo que la palabra dice, sino que es mucho más. Casi que vamos a redefinir el término consolación, pero lo vamos a redefinir para este contexto de reglas de discernimiento espiritual, para este contexto de ejercicios espirituales, para este contexto de espiritualidad ignaciana. Cuando una persona que está en la espiritualidad ignaciana habla de me siento consolado, estamos hablando de lo que vamos a decir a continuación y no de a lo que se refiere la palabra. ¿Cómo así? Listo. Empecemos con la palabra consolación. Normalmente la palabra consolación, en términos generales, no consolación espiritual, sino la palabra consolación, nos da a entender una actitud de una persona que quiere tranquilizar, ayudar o animar a una persona que está triste, que está abatida, que está decaída, que no está bien, que la está pasando mal. Y entonces la persona llega a consolar, es decir, llega a tratar de mitigar el dolor de la persona y tratar de ayudar. Más o menos eso es lo que se refiere en términos generales la palabra consolación. Pero ojo, eso no es consolación espiritual. Bueno, de pronto estará incluido dentro de la consolación espiritual, pero eso no es consolación espiritual. ¿Estamos? Entonces, para que nos quitemos de la cabeza desde ya ese término, porque si no, vamos a caer en imprecisiones, ¿no? Y no vamos a entender. Si nos queremos aferrar a esa palabra. Entonces, no nos aferremos al concepto general, sino que entendámoslo como algo nuevo. Pero ¿y por qué no le llamaron otra cosa? Llámelo presencia de Dios en mí. Bueno, sí, lo podríamos llamar así, pero pues igual, esta terminología la están utilizando en todo el mundo, y cuando hablo en todo el mundo, es decir, en todas las partes donde se dan ejercicios espirituales, se habla de esta forma. De hecho, la comunidad nuestra a la que pertenecemos, usted ya sabe, CBX, está en cerca de 70 países a nivel mundial. Cuando hacemos las asambleas mundiales, pues imagínense, o sea, estamos hablando en idiomas diferentes, en culturas diferentes, pero cuando se encuentra toda la comunidad y estamos hablando de espiritualidad, entendemos perfectamente cuando decimos consolación en todo el mundo. Entonces, si nos ponemos nosotros a cambiar acá la palabra, pues nos vamos a desintonizar de las otras personas. Entonces, ok, vamos a seguir utilizando el mismo término para podernos entender con cualquier persona de espiritualidad ignaciana que nos encontremos en cualquier parte del mundo.
Bien, entonces, según San Ignacio, ¿qué es consolación espiritual? Entonces dice él así: llamo consolación cuando en el ánima, es decir, cuando en la persona se causa alguna emoción interior. Ya sabemos qué es esto de emoción. Entonces, cuando dentro de mí se produce una emoción interior con la cual viene la persona a inflamarse en amor de su Criador y Señor. Es decir, me lleno de amor, me lleno del amor de Dios, siento ese amor de Dios, ese amor de Jesús, estoy inflamado, o como quemándome o como lleno de ese amor. Y consecuente, o sea, y a consecuencia, o por consecuencia, cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. Es decir, es eso, es esa sensación de estar con Dios, de sentirme plenamente amado por Dios, y es un amor que sobrepasa todo. Entonces, por eso dice, o sea, cuando ninguna cosa que haya sobre las de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. O sea, siento el amor pleno de Dios presente. Asimismo, entonces veamos que San Ignacio va a dar 3 características acerca de lo que es consolación, como una especie de criterios, pero entendamos que, digamos que son formas en que se puede manifestar la consolación en nosotros. Esta no es la única manera en que se manifiesta la consolación, pero él, digamos que describe 3 formas en las que se puede dar la consolación para que la podamos comprender. Pero esto puede tener muchísimos matices y diferentes y muchas otras formas en que nosotros podemos percibir la consolación espiritual. Entonces se causa una emoción en nosotros, en donde claramente el amor de Dios, la presencia de Dios está en nosotros. Primera forma en que se puede percibir esa consolación. Dice, asimismo, cuando lanza lágrimas, motivas a amor de su Señor. O sea, cuando lloro, cuando estoy llorando, movido a amar a mi Señor, a amar a Dios. Entonces, hay personas, y por ahí en alguno de estos acompañamientos escuchaba a alguna diciendo, Dios mío, a mí se me van a acabar las lágrimas. O sea, he llorado en tantas oraciones que se me van a acabar las lágrimas de tanto que he llorado. Pero lo decía con mucho gozo. O sea, lo decía, he llorado, pero este llanto es sintiendo la presencia de Dios, sintiendo el amor de Dios, pero claro, más o menos parecido a cuando uno llora de alegría, algo así. Y digo más o menos parecido porque si bien es parecido, no es lo mismo. No es lo mismo. Es una sensación de una paz y de un amor profundo que puede estar relacionado con, y ahí es cuando dice, ahora o ya sea, por el dolor de los pecados. Entonces, lloro por el dolor de mis pecados, o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Observen cómo San Ignacio insiste constantemente en ordenadas en servicio y alabanza, lo de la petición, esa oración preparatoria, esa oración inicial, que está muy coincidiendo con el principio y fundamento, ordenado, dirigido siempre a servicio, alabar, hacer reverencia y servir, servicio y alabanza, alabar, hacer reverencia y servir. Entonces, observe que San Ignacio, o sea, la congruencia de la espiritualidad ignaciana y de los servicios espirituales es total. Entonces él dice, llorando por otras cosas que me conduzcan al principio y fundamento, que me conduzcan allá, a esa plenitud, a ese sentirme, encontrarle sentido en él. Entonces, ok, vemos cómo lanza lágrimas movidas hacia allá.
por el dolor de los pecados o por la porción de Cristo o por otras cosas, pero es eso. Y no, hay mucha gente que ha sentido eso. Yo recuerdo una acompañante en este momento de ejercicios espirituales, cuando la invitaron a hacer su primera vez ejercicios espirituales, hicimos una reunión preparatoria y cuando terminó la primera reunión, o sea, no habíamos empezado ejercicios espirituales, sino que estábamos como explicándoles de qué trataban los ejercicios. Se termina la reunión y ella se queda de últimas y me dice, Carlos, es que a mí me gustaría que me explicaras qué me está pasando, porque últimamente cuando estoy en la Eucaristía y en la elevación me pongo a llorar muchísimo, pero muchísimo, y no me puedo contener, y yo no entiendo qué me está pasando, Carlos, porque esto a mí no me pasaba, pero ahora, y no solo en la elevación, en otras Eucaristías yo empiezo, en algún momento de la Eucaristía empiezo a llorar, no me puedo contener. Y no entiendo qué me está pasando. A mí me da pena con la gente que me vea llorar porque yo estoy bien, a mí no me está pasando nada mal, o sea, todas las cosas mías están bien, pero lloro. Entonces yo le decía, mira, eso se llama consolación espiritual, lo vas a entender cuando hablemos de reglas de discernimiento espiritual. ¿Sí? Me decía, sí, le dije, sí, vas a ver. Entonces, claro, cuando ya hizo los ejercicios y se encontró con esta regla, entonces se reía porque, pues, claro, claramente era lo que le estaba pasando. Bien, finalmente, llamo consolación, o sea, otra forma de consolación, otra forma en que se puede experimentar la consolación. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad. ¿No? Porque aquí entonces nos dan otro criterio, pero ya aquí San Ignacio se hace referencia a las Escrituras, ¿sí? Hace referencia a los dones del Espíritu Santo, fe, esperanza y caridad. ¿Mm? De hecho, Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, que le llamamos el himno del amor, él habla de eso, que hay tres dones grandes, la fe, la esperanza y el amor, la caridad. La más importante de ellas es el amor, dice ahí en ese capítulo. Pero bueno, acá San Ignacio hace referencia a eso, ¿por qué? Porque es claramente, o sea, la consolación se experimenta con claramente alguna de esas tres cosas. O surge una esperanza extraña, o sea, las cosas están mal, las cosas, yo veo todo oscuro, todo gris, hice mi oración y en la oración salgo con una esperanza súper extraña, aunque las cosas no hayan cambiado. O sea, es extraño, pero nada en mi entorno ha cambiado, pero yo quedo como, yo sé que esto va a pasar, yo sé que esto va a... ¿De dónde sale esto si nunca la sentí? Ahí estás, estoy sintiendo una consolación espiritual. Es una esperanza que no sé de dónde sale, pero que claramente la estoy sintiendo. O salgo fortalecido en fe, o salgo fortalecido en amor al prójimo, a Dios o a mí mismo, pero salgo fortalecido en caridad, en amor. Entonces, esa es una clara característica de consolación espiritual. Y toda leticia interna, bueno, la palabra leticia interna significa alegría interna, toda alegría interna. O sea que la consolación también me puede producir una alegría, un extraño gozo, no, yo le quiero contar esto a alguien, yo lo quiero, o sea, esto que, por eso el acompañamiento en ejercicios espirituales de silencio es tan importante, porque a veces la persona está tan consolada que dice, Dios mío, yo me voy a volver loco si no le cuento a alguien esta alegría tan enorme. Se me está saliendo el pecho de la alegría. Entonces en el acompañamiento llegan y lloran y le cuentan a uno pues la experiencia tan hermosa que tuvieron y bueno, pueden contar porque es que en serio, o sea, es muy grande. Entonces, alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales. Ojo, entonces es una alegría perfectamente conectada con Dios o las cosas de Dios. O sea, no es la alegría porque me gané la lotería, no es la alegría porque pasé el semestre, no es la alegría porque me mejoraron mi sueldo. No, no es esa alegría. La consolación espiritual no tiene nada que ver con esa alegría. Es una alegría, pero que está íntimamente relacionada con esto espiritual, con esto que está ocurriendo, con esta historia que estoy viviendo de oración o de relación con Dios.
Entonces, llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud del alma. Ojo, y aquí viene otra forma de consolación, o mucho, una de las características que, digamos, en la experiencia, aquí ya hablo desde experiencia, en mi experiencia personal, es la forma en que normalmente se manifiesta la consolación. Porque dice, quietándola o aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor. O sea que es una sensación de paz interior extraña, inexplicable. O sea, me invade una paz que yo digo, qué cosa tan hermosa. Vuelve y juega, a pesar de que esté en medio de la tormenta, es la sensación de wow, qué lindo esto. O sea, qué sensación de paz, de tranquilidad. Pero ¿y por qué estás sintiendo paz? O sea, ¿qué cambió de nuevo? O sea, ¿cuál fue la noticia que te dieron? No, no, o sea, noticias que me hayan dado afuera ninguna, pero es la sensación de ese Dios que está ahí y que en este momento y el día de hoy estamos celebrando. ¿Mm? Ustedes vemos en los textos del Evangelio, cuando Jesucristo resucita, y es una frase que utilizamos en todas las Eucaristías, cuando Jesucristo resucita, los apóstoles de todos modos están asustados, encerrados en un lugar por miedo a que pues, los vayan a coger y los vayan a matar. Y Jesús se aparece en medio de ellos y lo que les dice es, la paz les dejo, mi paz les doy. ¿Mm? Y observemos cómo cuando Jesucristo dice, mi paz les doy, les dice, no les doy la paz como se las da el mundo. O sea, la paz que le da el mundo es ¿qué? O sea, es cuando yo evito un conflicto, cuando yo tengo una pelea y bueno, hacemos las paces, entonces ya tú no me maltratas, yo no te maltrato, listo, ok, qué alivio, ya llegó la paz, se acabó el conflicto. Ese es el conflicto, digamos, del mundo, el conflicto normal, la paz que resulta de terminar un conflicto. La paz de Dios es algo mucho más profundo. Es una paz que brota del interior y que no necesariamente tiene que ver con conflictos. Tiene que ver es con una sensación de tranquilidad, de paz interior, nada, que está ahí. O sea, claro, explicar esto es muy complicado. O sea, ¿sí? O sea, por eso, cuando empezamos a hablar de las reglas de discernimiento, hablamos cuando ya las personas han empezado a hacer oración. Y han empezado a hacer discernimiento. ¿Por qué? Porque esto solo se puede explicar habiéndolo sentido. O sea, no, si yo no he sentido algo de estos, pues es muy complicado. Yo recuerdo que el padre Julio Jiménez, que fue con la persona con la que la primera vez que hice mis ejercicios espirituales, el padre Julio Jiménez dice algo muy, muy bonito, y es acerca de las discusiones con los ateos, ¿no? Entonces, es que hablarle de Dios a un ateo es muy complicado, y mucho menos hablarle de la espiritualidad, de la vida espiritual, hablarle de eso a un ateo es muy complicado, porque ¿cómo le explicas una experiencia interior? ¿Cómo se le explica a una persona una experiencia interior? Eso es muy difícil. Decía él que es más o menos como explicarle a una persona que nunca ha probado el mango o el jugo de mango, explicarle a esa persona a qué sabe el mango o el jugo de mango. ¿Cómo harías tú para explicarle a una persona que nunca ha probado el mango a qué sabe el mango? Entonces uno le puede decir, no, pues mira, es que el mango se parece, o sea, es un sabor como dulcecito, pero como espesito. Entonces la persona dice, o sea, como la papaya. Sí, pero digamos, es como se sienten como unos pelitos ahí, pelitos como así, o sea, como un mamoncillo. Sí, tiene que ver. O sea, ¿cómo haces tú para explicarle a una persona a qué sabe? Más bien, le sirves el jugo, tómate el jugo de mango. Ya sabes a qué sabe. Sí, a eso sabe el mango. A eso sabe el jugo de mango. Entonces, lo mismo, o sea, con estas reglas de discernimiento, donde tiene uno que sentirlas
para poder comprenderlas. Entonces, bueno, eso en cuanto a consolación espiritual.